buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con fluidos, que es con esta primer parte de fluidos, lo vamos a dividir en dos, primero líquidos y después gases. Perdón, a la inversa. Hoy vamos a ver gases y en el próximo encuentro vamos a ver líquidos. Esta ya es la última unidad de este cuatrimestre, así que después de esto vamos a hacer un cierre general donde vamos a poder despejar todas las dudas de todas las unidades dadas hasta el momento, así nos vamos preparando para cerrar la materia y prepararnos para el final. Entonces, como dijimos, vamos a arrancar con gases, ¿sí? Primero vamos a grandes rasgos a ver que estos gases son gases con los que convivimos permanentemente, el aire nos rodea, ¿sí? Y no solamente está por fuera, sino que también lo ingresamos a nuestro cuerpo a través del sistema respiratorio, pero de todos estos gases que combinados forman el aire, uno de los que más nos importa es el oxígeno y por otro lado también el dióxido de carbono, que es el residuo que nos queda de esta respiración. Las formas de transportar estos gases que son fundamentales para el organismo es a través de la sangre, ¿sí? Pero a su vez, dentro de este transporte hay dos métodos, ¿sí? Para poder transportar los gases. Uno es en forma disuelta, ¿sí? Es decir, solubilizados en la sangre, que mayormente es lo que sucede con el dióxido de carbono. Y por otro lado, en una forma combinada con la hemoglobina, que mayormente es el transporte realizado por el oxígeno. Esta hemoglobina, la molécula de hemoglobina la vamos a encontrar dentro del glóbulo rojo, que a su vez está circundante en la sangre, ¿sí? La hemoglobina puede transportar, pero en una muy pequeña cantidad, dióxido de carbono, pero mayormente el dióxido de carbono va a ser transportado en forma disuelta, como decíamos anteriormente. Vamos a ver entonces un par de leyes que nos ayudan a comprender estos procesos o estas relaciones que tenemos con los gases, ¿sí? Una de estas leyes es la ley de Boyle, esperemos que se pronuncie así, o que no se ofenda el señor Boyle, y que tiene relación con la presión y el volumen. Esta ley nos permite relacionar la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura y la cantidad de este gas, ¿sí?, permanecen constantes. Entonces, cuando disminuye el volumen, la distancia que tiene que recorrer las partículas hasta las paredes es menor, ¿sí? Entonces se producen más choques por unidad de tiempo y aumenta por ende la presión. Por lo cual decimos que al aumentar el volumen de las partículas de gas que tardan en llegar a las paredes del recipiente, chocan menos veces por la unidad de tiempo, ¿sí? Y la presión va a ser menor, ¿sí? Entonces, el enunciado de la ley nos dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura y la cantidad de gas permanecen constantes, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿sí?, que va a ocupar este gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerza, ¿sí? Cuando estas temperaturas, las otras tienen que mantenerse constantes, la temperatura tiene que mantenerse constante y la cantidad de gas también. Fíjense entonces que el volumen, a ver dónde veo, ahí está, que el volumen que ocupa es menor cuando la presión que se ejerce encima es mayor. Cuando se dispersan y el volumen que ocupan es mayor, la presión es menor, ¿sí? Eso nos dice que es inversamente proporcional. La segunda ley con la que vamos a trabajar es la ley de Charles, la temperatura, que habla sobre temperatura y volumen. Entonces, esta ley relaciona la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión y la cantidad de gas permanecen constantes. Fíjense que vamos cambiando los elementos, ¿sí? Entonces, presten atención a cuáles elementos hace referencia ahora. Dice que relaciona la temperatura y el volumen,
de un gas cuando la presión y la cantidad de gas permanecen constantes. Fíjense que entonces la presión va a ser la misma en ambas partes, la cantidad de gas va a ser la misma, por lo cual al aumentar la temperatura aumenta el volumen. Por lo cual entonces decimos que el volumen de este gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión y la cantidad de gas permanecen constantes. Un ejemplo clarísimo de esto sería, por ejemplo, que yo tengo un aerosol que termino de usar de un desodorante, ¿sí? Vamos a tener a lo mejor la misma cantidad de ese gas residual que quedó en el desodorante, uno lo voy a dejar en mi casa y otro lo voy a dejar en el patio de la casa. Si está expuesto al sol o a una fuente de calor importante, ¿qué va a pasar? Como la temperatura aumenta, la presión sigue constante porque está presurizado, ¿sí? Pero el volumen que va a ocupar este gas va a aumentar cuando aumenta la temperatura, por lo cual va a requerir mayor espacio. ¿Y qué va a terminar pasando? Va a explotar, ¿sí? Por eso nunca hay que tirar los aerosoles al calor o exponerlos al fuego en verano. Al sol en verano. Vamos con otra más. Acá se complicó el nombre. Ley de Guy-Lussac o Guy-Lussac. Ay, ¿por qué en una dice Guy y en otro Guy? Bueno, vamos a corregirlo para escribirlo como corresponde en el examen. Esta ley va a relacionar las temperaturas y las presiones. Entonces, vamos a decir que esta ley relaciona la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen y la cantidad del gas permanecen constantes. Vieron que siguen cambiando los mismos 4 elementos, ¿sí? Al aumentar la temperatura, las partículas de este gas se mueven más rápidamente, aumenta el número de choques contra las paredes, ¿sí? Del recipiente de las paredes fijas y su volumen no puede cambiar, y aumenta la presión. Esto es lo típico que pasa con una olla a presión, ¿sí? Esta es la auténtica olla a presión. ¿Por qué? Porque yo no estoy permitiendo que aumente el volumen, ¿sí? de este gas, porque la tapa está estacionada, fíjense que acá en este caso tendría como traba, ¿sí? Está estacionada en la misma cantidad de espacio físico, ¿sí? Entonces no puede aumentar el volumen. Entonces, cuando yo elevo la temperatura, como no puede desplazarse, como veíamos en la anterior, ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, esta ley enuncia que si la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, cuando el volumen y la cantidad de gas permanecen constantes. A mayor temperatura, mayor presión de gas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la última, que es la ley de Dalton, ¿sí? Que combina, presiones parciales. Esto quiere decir que si encontramos una mezcla de gases, un gas que va a componer la mezcla, el gas que va a componer la mezcla es una suma de varios gases, lo que nos estaría enunciando esta ley es que la presión de este gas combinado final es igual a la suma de cada una de las presiones parciales, es decir, de la presión de cada uno de los gases que la componen. Por lo cual, el enunciado de la ley sería: la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de presiones parciales de los gases individuales. ¿Sí? Con esta última, sí, ahí está. Con esta última ley, nosotros lo que estamos haciendo es interpretar las leyes. No le estamos dando mucha aplicación sobre el cuerpo humano. Ahora tendríamos que empezar a ver, qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? ¿De qué nos sirve saber las leyes y cuál es la aplicación específica que tiene esto, ¿sí? Particularmente sobre la respiración y la circulación, ¿sí? Así que les doy las gracias, nos vamos a encontrar en clases de consulta, ¿sí? Donde vamos a empezar a trabajar justamente sobre estos puntos, cuáles son las aplicaciones de las leyes que acabamos de mencionar.
Nos vemos, hasta luego.